la Comisión de Labor Parlamentaria. Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Poderes y Reglamentos. Me parece que el criterio más adecuado es el del convencional Maqueda. Si tiene un texto que nos haga llegar, lo hacemos propio de la comisión. ¿Puedo proponer esta? Sí, propongo esta creación. No haga lo que dice la comisión. Propongo. Esto no puede pasar. ¿Dónde está la auditoría? No venimos a los papeles de la Cámara. No puede. Tiene la palabra el señor convencional López de Zavalía. Que se me informara más o menos, porque no he oído bien, cuál sería la idea que recogería la mayoría de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. La idea, no la redacción final, sino la idea. Están redactándola, señor convencional. Es que no pido la redacción final, sino la idea, ¿en qué consiste? La idea es que la responsabilidad, una vez que hayas terminado de funcionar la convención, quede en manos del presidente de la convención y de la Comisión de Labor Parlamentaria para hacer el cierre final una vez que haya terminado la convención. Yo desde ya me opongo a eso, porque entiendo que si caduca la convención, caducan todas sus autoridades. Si nos creemos con facultades para hacer que siga viviendo una comisión de labor parlamentaria, más práctico sería que la convención en pleno a esos efectos continúe y apruebe o no la rendición de cuentas. Es decir, yo anticipo, lo único que pretendo, no pretendo polemizar ni molestar a nadie. Anticipo que si esa va a ser la decisión, que tienen mi voto en contra. Yo no me consideraré autorizado, como miembro que seré de esa Comisión de Labor Parlamentaria, con un voto mínimo, desde luego, dado la idea del ponderado que ya lo dan por aprobado, no participaré de esa reunión. Lógico, cuando se presenta la convención muere todo. Che, hablo mientras. Está redactando. No, ya digo, ahora. Levo, que tiene buena vista, dale. Lea. ¿Qué dice? Acá no entiendo la letra. ¿Qué dice? Boda. ¿Qué mierda? Existir gastos posteriores a... No. Aprobado. Pero vos En caso de existir gastos posteriores a la aprobación final de gastos y balance se deberá normal. Che, que la lea Maqueda, que la lea Maqueda, porque yo la letra no la sé. Sí, por eso la redacción definitiva. ¿Está la redacción definitiva, señor presidente de la comisión? claridad ortográfica. Tiene la palabra, señor comisionado. Léelo vos.
habida cuenta de la necesidad de reformular este artículo, que continuemos con el capítulo segundo. Tiene la palabra el señor convencional González. 124. Como agregado, a continuación del artículo 17, en la finalización diría, en caso de existir gastos posteriores a aprobada la cuenta final de gastos y balance, se delegan facultades al presidente de la Convención para que apruebe los mismos con dictamen favorable de la Comisión de Labor Parlamentaria. Está en consideración entonces el artículo 17 con el agregado que termina de ser leído. Si hay asentimiento, estamos votando el artículo 17 con el agregado que termina de ser leído. Por favor, si es tan amable, convencional González. Caso de existir gastos posteriores a aprobada la cuenta final de gastos y balance, se delegan facultades al presidente de la Convención para que apruebe los mismos con dictamen favorable de la Comisión de Labor Parlamentaria. Tiene la palabra el señor convencional Carretoni. 43. Un convencional preopinante hizo notar con claridad que al cesar esta convención no hay comisión de labor parlamentaria. Entonces, vuelvo a insistir en una moción que hice en un momento en voz alta. Me parece que Ruego a los señores convencionales escuchar a quienes están en el uso de la palabra. sobre todo porque es tan importante lo que voy a decir. No, yo creo que este es un tema suficientemente delicado como para que hagamos un paréntesis, pero podamos seguir trabajando. Creo que como esto no se relaciona con los demás artículos que vienen, y todos tenemos intención de hacer una cosa prolija y bien hecha, que la comisión reciba todas las sugerencias, continúe trabajando y mañana, en la mitad del debate, cuando hayan llegado a una conclusión, nos propongan una solución que realmente contemple la cesación que tiene la Comisión de Labor Parlamentaria, lo mismo que el presidente cuando esta asamblea cesa. Insisto, para clarificar, continuemos con el tratamiento de los otros artículos y dejemos esto en un paréntesis para poder trabajar con seriedad. Gracias. Tiene la palabra el señor convencional Verón Garay. 128. Sí, señor presidente. Creo que acá lo que está dando vueltas es el tema a quién se le rinde finalmente cuenta de los gastos finales. Yo quiero recordar que por ley, no por reglamento, existe desde hace como 100 años funcionando la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es bicameral, que funciona en dependencias del Senado, y esa es la comisión a la cual todos los órganos, centralizados, descentralizados y autónomos, tienen que rendir cuenta. Es decir que, de algún modo, las cuentas van a llegar a esta comisión bicameral. Cuando llegue el momento de tratar el dictamen, ahí la convención... Tiene la palabra el señor convencional Ortiz Pellegrini. El número 35, señor presidente. Habida cuenta que el mandato de los señores convencionales concluye por la ley a los 90 días y puede haber gastos que, de acuerdo al artículo 17, sean para finalizar, concluir definitivamente las tareas, propongo el siguiente texto como último párrafo del artículo 17. Los gastos que sean necesarios para concluir definitivamente las tareas de esta convención serán autorizados por el señor presidente y controlados por la Auditoría General de la Nación, órgano permanente que se ocupa precisamente de fiscalizar ese tema. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el señor convencional Lucero. Perdón, señora. Sí, obvio. 188, la señora convencional Lucero. Señor presidente, a pesar de que, bueno, ya ha sido repetido porque pedí la palabra hace un momento, estoy de acuerdo en que la convención desaparece a los 90 días, o sea, pierde jurisdicción. De modo que estoy de acuerdo en que no puede la cosa quedar en manos de la comisión parlamentaria. La solución, bueno, ya la encontrarán. Pero también quiero hacer presente que lo que señaló el convencional Cafiero es muy importante, es decir, se debe dar un plazo para que la presidencia presente el presupuesto, porque si no puede llegar a ocurrir que estemos llegando al final de nuestras sesiones sin haber tenido el presupuesto sobre el cual después se deberá rendir cuentas. O sea que pido que al hacerse la redacción final se tenga en cuenta esto. Nada más. Tiene la palabra el señor convencional Pettigiani. ¿El número, por favor? 59. Señor presidente, quería recordar que si bien es una norma de uso en el derecho privado, existe una disposición por la cual los mandatos, cuando se trata de gastos urgentes y necesarios y existe algún mandato irrevocable, y creo en esto realmente no hablo con toda la precisión del caso porque no recuerdo la solución exacta, pero el mandato continúa. Es decir, creo que esta figura es plenamente aplicable a esta situación, porque acá existiría una extinción, pero existe también la necesidad de que se cumpla el mandato, y este mandato creo que en ese caso sería válidamente ejercido. Tiene la palabra el señor convencional Péculo. Hola. Señor presidente, no parece lógico tener que terminar una comisión sin tener todo incluido en el presupuesto. Yo creo que es totalmente previsible tener acotado todos los posibles gastos. Lo que podíamos autorizar es solo un porcentaje sobre el gasto total. Si el gasto total de la comisión es tantos pesos, se puede manejar con un excedente solamente de un 10% para ajuste final. Pero se puede prever todos los gastos, nada más, presidente. Tiene la palabra el señor convencional Natale. 274. Presidente, el asunto es más complejo de lo que parecería, porque ha habido muchas propuestas de la Presidencia con la Comisión de Labor Parlamentaria, la Auditoría General de la Nación, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso. Se insinuaron las figuras del derecho privado. Yo estaba pensando esto, este es un órgano del Estado, es un órgano del Estado transitorio, no permanente. Al tener transitoriedad se extingue. Si se extingue, hay que pensar en las figuras del derecho que ven la solución de las asociaciones que se extinguen. El caso de las sociedades en disolución, que conservan su personería a los efectos de su liquidación, y aparece la figura del liquidador para liquidar a la sociedad. Yo creo que hay que bucear un poco por estos principios generales del derecho para encontrar una solución adecuada. Habría que ver la forma de que la Convención en extinción como órgano del Estado transitorio tenga una prolongación de su personalidad al exclusivo efecto de la liquidación de sus cuentas. Por eso me parece muy atinada la propuesta que hace un instante formuló un señor convencional, en el sentido de que se consideren todos estos artículos que estamos considerando y en torno a este artículo 17 se abra un compás de espera a los efectos de encontrar una solución adecuada. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor convencional García Lema. 89. La propuesta que acaba de hacer recién la comisión tiene la lógica de que los fondos que utiliza esta convención, por supuesto, son fondos presupuestarios. Son fondos que se rinden al presupuesto general de la Nación correspondiente a este año
y hay un sistema de control de esos fondos presupuestarios que está básicamente a cargo de los órganos que tienen esta función dentro del sistema jurídico del Estado, principalmente la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, estamos proponiendo un sistema sencillo que se ajusta al sistema de las leyes en vigencia. Nada más, gracias. Ruego al señor presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que nos informe con respecto a las dos sugerencias hechas modificando el primer párrafo y agregando un último párrafo del artículo 17. Respecto al primer párrafo no se acepta modificación. Al segundo párrafo optamos por la solución del convencional Ortiz Pellegrini de que el órgano controlador sea la Auditoría General de la Nación, de acuerdo al texto que se ha remitido a Secretaría. Está en consideración el artículo 17 con el agregado propuesto. Aprobado. Artículo 18. Está en consideración el artículo 18. Si no hay observaciones, Peltier. Tiene la palabra el señor convencional Peltier. 257. Sí, señor presidente. Nosotros queremos proponer la adición de un párrafo a este artículo, teniendo en cuenta la necesidad de que todos los señores convencionales conozcan fehacientemente cuándo puedan ser alterados los días de sesión. Es por eso que proponemos, en concordancia con el despacho de minoría presentado oportunamente, poner coma en vez de punto y agregar un párrafo que diga: dando aviso fehaciente y personal con por lo menos 36 horas de anticipación a los convencionales que se encontraren ausentes. No aceptamos, señor presidente. No ha sido aceptado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Está en consideración el artículo 18. Aprobado. Artículo 19. Está en consideración el artículo 19. Un momentito. En el 19 se sugiere la supresión de la palabra y extraordinarias, que ya hemos aludido antes. Con la modificación propuesta por la Comisión, está a consideración el artículo 19. Los que estén por la afirmativa, sin hacer levantar la mano. Aprobado. Artículo 20, en consideración. Tiene la palabra la señora convencional Peltier. 257. En el mismo sentido que la propuesta realizada para el artículo 18 y con mayor fundamentación, puesto que estas son convocatorias a sesiones especiales, vamos a proponer que en vez de que la citación sea efectuada con 24 horas de anticipación, se coloque 36 horas. No nos olvidemos que hay convencionales que vienen desde muy lejos y necesariamente tendrán que tener el tiempo suficiente para poder llegar y participar de esas sesiones especiales. Sí, lo habíamos aceptado en la comisión. No, plantéalo vos. Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Va a hablar el compañero. La comisión acepta, porque considera realmente razonable lo expuesto por la señora convencional, acepta la modificación. En consecuencia, está en consideración... se sustituye, perdón, para la aclaración, para los taquígrafos, se sustituye por lo menos con 24 horas por lo menos con 36 horas. En consideración el artículo 20 con las correcciones aceptadas por la Comisión. Aprobado. En consideración el artículo 21. Los que estén por la afirmativa, si lo hacen levantar la mano. Aprobado. En consideración el artículo 22.
Pido la palabra, señor. Tiene la palabra el señor presidente de la comisión. La comisión sugiere el cambio del título del capítulo, donde dice de las autoridades, se agregue de las autoridades y del presidente, por ser más comprensivo del contenido del capítulo. Y en relación al artículo 22, cambiar el título donde dice enumeración por composición. Tiene la palabra la señora convencional Avelín. Gracias, señor presidente. Simplemente para una aclaración desde nuestra bancada de Cruzada Renovadora, porque en su momento nosotros planteamos una objeción cuando se hizo la designación de autoridades definitivas de esta Convención Constituyente, y vale la pena la aclaración precisamente para mantener desde nuestro bloque la coherencia en esta postura. En este despacho de la mayoría, que ahora estamos tratando, el artículo 22 establece que la composición de las autoridades de la Convención son un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un vicepresidente tercero y un vicepresidente cuarto, elegidos del seno de la Convención a simple pluralidad de votos. Y continúa el artículo, pero yo me detengo acá. En su momento, recuerdo, en Paraná, nosotros objetamos y lo manifestamos tanto en labor parlamentaria como en el momento de la designación, porque era conculcar, francamente, la ley de convocatoria en el artículo 13, que establece que la convención debe regirse por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, solo pudiendo ser modificado solo en lo atinente a la agilización del funcionamiento. Pero además, ese reglamento de la Cámara de Diputados prevé que las autoridades son, en la Cámara de Diputados y por ende aplicable a la Convención, solamente un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Es decir, acá se han creado 3 cargos más y además de eso, que ahora va a quedar saneado, porque seguramente este artículo va a resultar aprobado tal cual está. Pero además de la creación de los 3 cargos, la forma de votación que prevé el reglamento interno de la Cámara de Diputados es que debe ser nominal. Y en su momento esa designación no se hizo en forma nominal, no obstante la observación que nosotros hicimos. Y es más, y acá está mi duda y pido la aclaración a la Convención, o mejor dicho a la Comisión de Peticiones y Reglamento. Acá este artículo prevé que estos 3 cargos nuevos, respecto al reglamento interno de la Cámara de Diputados, dice que deben ser elegidos del seno de la Convención a simple pluralidad de votos. Si esto lo correlacionamos con el 125 del proyecto que estamos analizando, establece que será nominal toda votación para los nombramientos que debe hacer la Convención por este reglamento por ley. Y esto es igual al 175 del reglamento de la Cámara de Diputados, cosa que no fue respetada en su momento cuando se produjeron las designaciones. Yo quisiera saber si habría o no conflicto, no obstante que la designación ya se produjo, y acá rescato con lo que dije en su momento, acá no estoy analizando las personas que cubren esos cargos, sino los cargos en sí mismos y la contradicción que puede surgir con respecto a este reglamento, si se aprueba, tampoco estaría saneando aquel conflicto que se originó en su momento y que nosotros hicimos la observación. Tiene la palabra el señor convencional Saravia Toledo. (289). Señor presidente, es a los efectos de aclarar el uso de un término que puede resultar contradictorio, atento que en otros artículos como el 38 y el 124 se utiliza una terminología similar pero expresada de distinta manera. Creo que hay un confuso empleo de la palabra
simple pluralidad de sufragio, cuando en el artículo 38 hablamos meramente de pluralidad y en el artículo 124 hablamos de simple mayoría. En este artículo 124, que ya sé que no es el que estamos tratando por las dudas, se agrega además que debe entenderse por simple mayoría más de la mitad de los presentes. Concretamente, señor presidente, a los fines de, como pretensión lo digo, de prolijar la utilización de la terminología, si hay identidad de concepto en el artículo 22, en el 38 y en el 124, ¿por qué no utilizar la misma denominación? Si lo que se trata es de la mayoría absoluta, como se la describe en el 124, en vez de poner en uno, como el 38, la palabra pluralidad, utilicemos idéntico término, y si en este caso del 22, simple pluralidad es igual que simple mayoría del 124, ¿por qué no utilizar la misma terminología? Eso es lo que quería a los fines de esclarecer y unificar los términos, lo que quería decirle, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional por Corrientes del Pacto Autonomista Liberal, convencional Harvey. Muchas gracias, señor presidente. Escuché hace un instante la propuesta de cambiar el título a este capítulo tercero, poniendo de las autoridades y el presidente o el presidente y las autoridades. Yo entiendo y voy a pedir que en este caso se mantenga en la forma en que está redactado originariamente por la comisión. Realmente, este voto que planteo, esta moción, es coherente con la redacción del artículo 22, que habla de enumeración para decir seguidamente: las autoridades de la convención son un presidente, un vicepresidente primero, segundo, tercero y cuarto. Es decir, se califica como autoridades a todos. Entonces no habría una razón para incluir al señor presidente por separado de las demás autoridades que este reglamento declara tales en el artículo 22. Esto en primer lugar, señor presidente. En segundo lugar, ruego silencio para escuchar a quienes están en el uso de la palabra. En segundo lugar, señor presidente, en el primer párrafo del artículo 22, primer párrafo, sugiero eliminar la expresión: la convención designa a propuesta del presidente 3 secretarios y 3 prosecretarios de fuera de su seno que dependen exclusivamente de él. Aconsejo, por razones metodológicas, que este párrafo sea incluido en el artículo 27, al comienzo del artículo 27, en el capítulo 4 relativo a de los secretarios. Ahí va a aparecer que la convención va a designar los secretarios y los prosecretarios. Y parece más lógico estar incluido, luego sigue hablando de la ubicación de ellos y de sus funciones, estar ubicado en este capítulo 4. Esa es la sugerencia que hago a la comisión, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Mantenemos el artículo como está. La comisión mantiene como está. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado el artículo 22. Voy a poner en consideración el artículo 23. Tiene la palabra el señor convencional. Señor presidente, con respecto al artículo 23, merece las siguientes observaciones. El inciso octavo avanza con respecto a las facultades del presidente de la convención, en cuanto lo faculta a retener
a su solo juicio, comunicaciones dirigidas a la Convención y juzgando asimismo sobre la admisibilidad o no de esas comunicaciones. En segundo lugar, quiero señalar que el inciso 11 también le da facultades de censura en cuanto le permite tachar de la versión taquigráfica conceptos que a su solo juicio sean estimados agraviantes a la dignidad de la Convención o cualquiera de los miembros, lo cual significa también un avance. Y en ese sentido, yo quiero advertir que con respecto a las facultades del presidente, el artículo 20, cuando se consideró, levanté la mano y no fue advertida por el señor presidente, porque tiene el señor presidente, y se ha ido amablemente en tono de crítica, un estilo un tanto, llamémosle, atropellado o precipitado, que no le permite ver a todos quienes pedimos la palabra. Por eso tuve que gritar anticipándome al tema. ¿Por qué? Porque el artículo 20 también avanzaba en estas facultades que cuestiono con respecto a la presidencia, porque dice que el presidente puede juzgar sobre la pertinencia de la causa invocada por una quinta parte de los miembros de la Convención en ejercicio del cargo para solicitar una sesión especial. De manera entonces que nosotros manifestamos nuestra crítica y nuestra oposición a este tipo de disposiciones que generan, repito, una suerte de hiperpresidencialismo en el seno de la Convención. De manera entonces que sugerimos la modificación, en el caso del artículo 23, a las cuestiones que he dejado planteadas. Tiene la palabra el señor convencional del Castillo. El 8 y el 11. Sí, en igual sentido nosotros quisiéramos que se texte del inciso 8, la frase que dice reteniendo las que a su juicio fueran inadmisibles, porque consideramos también que invade las jurisdicciones propias de los señores convencionales. Tiene la palabra la señora convencional por Mendoza, Peltier. 257. Sí, señor presidente. En el despacho de la minoría, nosotros habíamos solicitado la inclusión de un nuevo artículo, de un nuevo inciso al comienzo de este artículo. Este nuevo inciso está destinado a facultar al presidente para que tenga toda la posibilidad de asegurar la voz y voto e igual trato y consideración a todos los convencionales que hemos venido a participar de esta magna asamblea. Esta propuesta también se hizo oportunamente en comisión. No entendemos todavía las razones por las que no fue receptada, porque simplemente, más que una norma operativa, es una norma declarativa y a través de todo este largo debate sobre el reglamento hemos advertido que muchas veces, sin quererlo por cierto, y no dudando en absoluto de la buena fe de quien estaba al mando de la conducción de la sesión en ese momento, muchas veces hemos pedido la palabra o hemos pedido una interrupción o se nos ha anotado en la lista de oradores en un momento que nosotros nos anotamos último y nos llamaron inmediatamente. Entonces, para evitar todo eso, queremos que el presidente tenga toda esa facultad de poder disponer libremente, sin presiones a lo mejor de la mayoría de la asamblea o del público presente, asegurando la voz y voto e igual trato a todos los convencionales. Entonces proponemos especialmente la incorporación de un inciso primero en esos términos y que está en el artículo 23 del despacho de minoría suscripto por Fuerza Republicana, el Pacto Autonomista Liberal y el Partido Demócrata de Mendoza. Además, en este artículo nos opusimos totalmente a la incorporación del inciso 11. En este inciso, que era la facultad del presidente de tachar de las versiones taquigráficas dichos de los señores convencionales, creemos que esto atenta totalmente con la libertad de los señores convencionales. Es por eso que, más allá de dejar constancia de todos los argumentos que se dijeron en aquel momento, queremos específicamente que una vez más la comisión tome nota de estas modificaciones que propusimos
oportunamente y que en esta oportunidad quisiéramos contar con el voto afirmativo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora convencional. Tiene la palabra el señor convencional Barcesat. Señor presidente, nuestra bancada también mocionó oportunamente en el seno de la Comisión de Reglamento modificar el inciso 9 del artículo 23, sacando esta expresión autoritaria de requerir y controlar la designación de las autoridades, para simplemente decir asegurar la designación de las autoridades de las comisiones. Nos parece que no hay función de control en cabeza de la presidencia y que nuevamente se constituye hasta en un desmedro semántico esta formulación cuasi policíaca que tiene acá el inciso en cuestión, y bregamos sinceramente para que la comisión sea recepticia respecto de estas modificaciones que aseguran una igualdad de trato que creo que nada autoriza a modificar. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Buenos Aires, doctor García Lema. Para señalar simplemente que las observaciones que se hacen a los incisos 8 y 11 no se tratan de atribuciones absolutas del presidente, sino de lo que podemos llamar medidas que pone a consideración de esta convención. Porque en el inciso 8, cuando dice que tiene la facultad de retener las comunicaciones, dice también a continuación el reglamento y dando cuenta de su proceder en este caso. Y en el inciso 11 dice que lo testado será informado a la Comisión de Labor Parlamentaria y además se agrega en el primer caso la convención en la primera sesión que celebre podrá rectificar lo dispuesto por el presidente por el voto de la mayoría de los miembros presentes y disponer que los conceptos tachados se reproduzcan en el diario de la sesión siguiente. Por lo tanto, en definitiva, la que adopta estas medidas es la propia convención. Que nuestros bloques no hagan esto. Tiene la palabra el señor convencional Parente. Abrimos 12. la discusión, ¿te das cuenta? Otros se anotan. No hay audio, señor. 12. Sí, gracias. Dijimos en la comisión, en la oportunidad del análisis pormenorizado del despacho, del proyecto y del posterior despacho, que las atribuciones que se le otorgaban al presidente de esta convención son las propias de todos los organismos parlamentarios de las provincias y de la nación. Las prácticas y las costumbres parlamentarias y políticas, señor presidente, han ido concediendo a la figura del presidente una importancia que excede los límites estrictamente reglamentarios. Esto se sostiene en una publicación editada por la Cámara de Diputados de la Nación, de autoría del doctor Giacchiello, que recomiendo leer, del año 1992, donde se hace un análisis pormenorizado del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. De manera que no encontramos motivo alguno que pueda justificar un cambio en las atribuciones que se establecen en el artículo 23. Y además, señor presidente, el inciso 19 del artículo 23 no hace más que complementar todas y cada una de las atribuciones que desde ya descartamos van a ser ejercidas con absoluta racionalidad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Perete. Están a consideración de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos las observaciones que han sido planteadas. Señor presidente, no vamos a aceptar las modificaciones planteadas. Audio. Esperá. 22. En el 11. Señor presidente, una brevísima interrupción. Esta es la número 35. Señor presidente, con su autorización queríamos proponer una pequeña modificación muy importante a nuestro criterio y que tiende a fortalecer
el criterio expresado por la bancada del Frente Grande de que no exista censura de ningún tipo. En el tercer renglón del inciso 11 del artículo 23 se teste lo que dice o de los demás poderes públicos del Estado. Esto se refiere al párrafo que dice tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere agraviantes a la dignidad de la Convención o de cualquiera de los miembros de esta. Punto. Se testa lo que dice o de los demás poderes públicos del Estado para que exista absoluta libertad de que las sesiones convencionales se expresen. Y correlativamente hay que testar la misma expresión que está en el artículo 112. Acordado. Señor presidente, ¿Y en el inciso 2? en este artículo aceptamos la modificación organiza. propuesta por el señor convencional Ortiz Pellegrini y con respecto a las otras observaciones creo que no son aceptadas. Con respecto a lo de la señora convencional que habló del respeto a las minorías, creo que este reglamento es en ese sentido absolutamente claro y amplio. Y con respecto a lo mocionado por el señor convencional Barcesac, también la comisión en su momento dio todas las aclaraciones con respecto a esto y tiene que ver con las funciones y las obligaciones que tiene el presidente. Está a consideración... No, estamos votando. No, pero falta una corrección. Lamento tener que decirle que no está anotado, señor. La señorita le hice seña y tomó nota y me hizo afirmativamente. 264 es mi número, señor presidente, y es muy breve. ¿Sí me permite? Tiene la palabra, señor. Muchas gracias, señor presidente, y le ruego, discúlpeme mi vehemencia, pero es la única forma de hacerme escuchar, señor presidente. Estamos un poco lejos. Muchas gracias de nuevo. El objeto es proponer a la comisión, siguiendo el criterio que hemos o que se ha sostenido por parte de este cuerpo con relación a la necesidad de notificar fehacientemente con la debida antelación que en el inciso 18, cuando se faculta al señor presidente, y atención, aquí no se faculta por intermedio del cuerpo, sino que el señor presidente puede disponer el traslado de la convención para llevar a cabo las sesiones ordinarias en caso de fuerza mayor. Usted sabe que el concepto de fuerza mayor está establecido en el Código Civil, pero en materia político o institucional a veces no juegan los mismos valores. Y entonces, al lugar alternativo previsto en el artículo 1 de este reglamento, considero conveniente desde todo punto de vista para asegurar la tranquilidad de los señores convencionales de que deberán ser notificados fehacientemente con un plazo de 36 horas, como es el caso del artículo 20, para las sesiones especiales. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional González. 124. El tiempo me ganó en el momento de aprobarse la modificación al artículo 17 y en mi opinión en este artículo 23 se podría subsanar la cuestión si existiera buena voluntad. Nosotros en ese momento enfrentábamos qué es lo que se iba a hacer a los efectos de la aprobación de los gastos finales después que la Convención aprobaba el balance o la cuenta final de la Convención. Entonces yo propongo incluir acá, como facultades del presidente, un inciso que diga autorizar los gastos que previstos en el presupuesto se realicen con posterioridad a la aprobación prevista en el segundo párrafo del artículo 17 y los que fueren necesarios o se produzcan con motivo de la disolución de la Convención Nacional Constituyente, remitiendo el balance final de estos, o sea, nada más que de los que se produjeron con posterioridad a que la Convención aprobó el presupuesto, a la Auditoría General de la Nación. De esa forma, quedaría perfectamente claro de que esta convención, en la última sesión que sea posible y con el dictamen de la comisión respectiva, va a aprobar la cuenta final de la convención. Si de esa cuenta final, en el marco del presupuesto, surgen saldos de partida para solucionar los problemas que se producen de ahí en más los gastos que ocurrieren por motivo de la disolución de la convención, ahí queda el presidente facultado a hacerlo
presentar un balance de esa liquidación final que es posterior a la aprobación y remitirla a la Auditoría General de la Nación. Para que esto sea posible, integralmente habría que introducir esto como una facultad del presidente y tendría que pedir yo la reconsideración para testar en el artículo 17 el último agregado que se hizo, que a mi juicio no corresponde hacerlo en ese artículo. Tiene la palabra el señor convencional Espina. Es al solo efecto... 34. 34. Es al solo efecto en el inciso 12, donde dice organismo, debe decir mecanismo. Esto es coherente con el artículo 39, inciso 10 de la Cámara de Diputados, del cual el inciso completo es copia. La lista está agotada. Sucedió exactamente lo mismo hace 5 minutos y en consecuencia, como no había nadie anotado, yo pedí el informe del presidente de la comisión con respecto a las propuestas hechas para saber si eran aceptadas o rechazadas. Si me permite que termine, señor. Hago esta observación porque cuando le paso la palabra al presidente es porque la lista ya no tiene más ningún nombre. Pero después que el presidente ha dado su informe, han vuelto los señores convencionales sobre el mismo tema a hacer nuevas propuestas. Ruego que nos manejemos pidiendo la palabra antes de que el señor presidente de la comisión acepte o no acepte o rechace las observaciones hechas a cada uno de los artículos que está en consideración. Le doy ahora la palabra al señor presidente de la comisión para... Es una moción de orden. No, primero se... ¿Cuál es la moción de orden, señor presidente? 264. Perfecto, gracias. Muchas gracias, señor presidente y señor presidente de la comisión. Simplemente, la intención que me guía al plantear esta moción de orden es la de que tratemos este tema como lo manda el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, tratando cada uno de los incisos, poniéndolos a consideración a cada, señores convencionales, a cada uno de los incisos que han merecido observación de parte de los señores convencionales, sean puestos a consideración previo el informe en cada caso del presidente de la comisión respectiva, porque si no, nos van a poner otra vez en la obligación de votar o no votar a paquete cerrado, señor presidente. Por lo menos acá, permítasenos hablar en cada inciso y votar en cada inciso según nuestra conciencia y no se nos obligue de nuevo a tener que votar por la voluntad impuesta por la mayoría. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente de la comisión. La comisión admite las modificaciones en el inciso 11, ha propuesto una modificación en el inciso 12 y nada más, señor presidente. Está en consideración la moción de orden propuesta por el señor convencional Harvey en el sentido de votar inciso por inciso. Los que estén de acuerdo con la propuesta, sírvanse levantar la mano. Rechazada la propuesta. Está en consideración el artículo 23. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado el artículo 23 con las modificaciones propuestas por la comisión. En consideración el artículo 24. Si no hay observaciones, se da por aprobado. En consideración el artículo 25. Si no hay observaciones, se aprueba. Aprobado. En consideración el artículo 26. Tiene la palabra la señora convencional por Mendoza Peltier.
Señor presidente, quisiera proponer, ya que se ha seguido un poco de base el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, y es el que nos ha estado reglamentando nuestro funcionamiento hasta ahora, quisiera proponer que en el artículo 26 se agregue un párrafo que también está previsto en el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Este agregado significa que el presidente podrá hablar y comunicar en nombre de la Convención, pero no podrá hacerlo sin su previo acuerdo, tal cual está establecido en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿No hay más? La comisión... No se acepta la objeción. No se acepta. En consideración, el artículo 26, quienes estén por la afirmativa, si le va a hacer levantar la mano, aprobado. Pero es para una moción de orden. Tiene la palabra, señor comisario. Muchas gracias. Quiero que se deje expresa constancia en mi condición de convencional constituyente de que se ha violado flagrantemente el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, que en su artículo 176 dice así: toda votación se contraerá a un solo y determinado artículo, proposición o período, mas cuando estos contengan varias ideas separables, se votará por partes, si así lo pidiere cualquier diputado. El señor presidente sometió a la mayoría del cuerpo y la mayoría del cuerpo indebidamente rechazó lo que es un derecho de todos y cada uno de los señores diputados. Que quede constancia, señor presidente, de esta violante flagración del reglamento de la Cámara de Diputados, que hasta este momento nos rige. Señor convencional, el cuerpo toma las decisiones. Yo he sometido a la consideración del cuerpo. El reglamento, señor, que está rigiendo nuestra actividad. Se toma... No está modificado. Está en consideración el artículo 27. Si no hay observaciones, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, se les hace levantar la mano. Aprobado. En consideración el artículo 28. Tiene la palabra la señora convencional Peltier. Señor presidente, quisiera proponer una adición al inciso primero, cuando establece que son funciones de los secretarios citar a sesión a los convencionales cuando correspondan, agregarle en forma fehaciente y personal. Además, con respecto al artículo séptimo, al inciso séptimo, quisiera proponer que cuando el secretario tiene la obligación de hacer distribuir las órdenes del día y demás publicaciones de la Convención, que se hagan en Secretaría del Bloque y bajo recibo. Esto lo fundamento, señor presidente, porque el interbloque provincial que funciona en el segundo piso y en el tercer piso donde funcionaba anteriormente el rectorado, como no tenemos algunas comodidades, quisiéramos evitarnos la imposibilidad de poder contar con todos estos elementos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Ortiz Pellegrini. 35. Señor presidente, la comisión no acepta y vamos a dar brevemente los fundamentos. La convención es un órgano colectivo integrado por una pluralidad de convencionales. No es un tribunal donde hay que mandar cédula fehaciente para notificarlos de los actos que se cumplen, porque todos integramos este cuerpo y tomamos las decisiones por el cuerpo. En consecuencia es absolutamente improcedente. Y lo reitero ahora porque ya otra vez se dijo, solamente la práctica parlamentaria. Todos sabemos que en la Cámara de Diputados se notifican las sesiones con un simple cartelito que se pone en el ascensor. Hay que ser informal, facilitar el funcionamiento del cuerpo y no pretender que se mande una cédula por un oficial notificador.
Nada más, señor presidente. Si no hay ninguna observación, se pone en consideración a los efectos de su votación el artículo 28. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. En consideración el artículo 29. Se va a votar el artículo 29. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. En consideración el artículo 30. Se va a votar los señores convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. En consideración el artículo 31. Tiene la palabra el señor convencional Espina. En el título donde dice colaboradores debe decir prosecretarios. La comisión recepta. Sí, es la comisión. Perfecto. Se va a votar el artículo 31. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Está en consideración el artículo 32. Tiene la palabra el señor convencional por Santa Fe, doctor Cuyen. Este quiere un bloque. 271 la banca. Señor presidente, Tiene la palabra el señor convencional Barcesat para presentar una moción de orden. Conociendo, porque ha sido presentado en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos, la formulación que va a hacer el doctor Cuyen, y atendiendo a la inminencia de la hora, que ya entraríamos en, se levantaría la sesión, sugeriría que anticipáramos en 10 minutos ese pase a cuarto intermedio y que podamos mañana encarar con, me parece, un poco más de espíritu de atención la formulación que va a hacer el doctor Cuyen. Está en consideración la moción propuesta. Rechazada. Tiene la palabra el señor convencional Cuyen. 271. 271. Le agradezco al señor presidente, señores convencionales, les ruego tengan presente que voy a utilizar los 10 minutos que me da el reglamento para exponer mi propuesta de modificación de este artículo 32. El artículo 32, como ustedes saben, regula la integración de los bloques, siguiendo una práctica parlamentaria común y reiterada desde hace muchísimos años en el Parlamento argentino. Lo establece exclusivamente para los partidos políticos o alianzas. Yo he propuesto una adición que diría así como segundo párrafo: será facultad de la Convención, de la Presidencia de la Convención, autorizar la formación de un bloque de convencionales independientes integrado por quienes no formen parte de bloques políticos al momento de sancionarse este reglamento. Quiero llamar a la reflexión a los señores convencionales, si quieren tener la amabilidad de escucharme, porque los veo que están conversando en las bancas, y lo que yo quiero proponer entiendo que tiene su importancia, y así como los he respetado a todos, les pido que me respeten. Ruego a los señores convencionales respetar al orador en el uso de la palabra. Estamos enfrentados a la reforma de la Constitución Nacional. Esta es una tarea
que nos compete a todos. Aquí no hay banderías políticas porque es una tarea común de los argentinos. Desde los albores de la nacionalidad y de la organización del país se consideró muy importante que para esta tarea viniéramos los convencionales electos con el mayor espíritu de patriotismo y en lo posible liberados de toda disciplina y de todo mandato imperativo. Así ocurrió en el Acuerdo de San Nicolás, que aquí ha sido citado. Artículo 6. Pero más aún, acá se mencionó el trabajo del Consejo de la Consolidación para la Democracia, y en este trabajo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, hablando de la reforma de la Constitución, de esta reforma de la Constitución que nosotros queremos hacer, se expresan estas palabras que creo que son muy ilustrativas de lo que quiero significar. Conviene tener en cuenta, dice el Consejo para la elección de convencionales, que a los partidos políticos están afiliados solo el 30% y que el 70% restante no está afiliado a los partidos políticos. Por eso es importante para una real democracia participativa que no quede sometido el convencional a la voluntad de la dirigencia de los partidos y que sería altamente legítimo que el proceso de postulaciones fuera abierto y no monopólico a favor de los partidos. Y además concluye que en esta oportunidad de reforma es necesario que la actitud fuese de liberar de toda pretensión de disciplina partidaria a quienes resulten electos. ¿Qué puede hacer una persona independiente que no milita en la política para venir a prestar su servicio para la reforma de una Constitución? Evidentemente las alternativas son dos. Por un lado, cuestionar el monopolio de los partidos de las candidaturas que está en la ley vigente, cosa que yo no hice porque, como ustedes conocen muy bien, la Corte Nacional en el caso Ríos entendió que esto no era inconstitucional. Y la segunda alternativa era buscar un partido político que con generosidad permita